Continuamos con esta segunda parte de este tema 3, el contenido de ya aquí hablando ya sobre las propiedades y cualidades que queremos que tenga nuestra mantequilla. Para quien no conozca el término reología, la reología es la ciencia que se encarga de estudiar la deformación y del flujo de la materia. Entonces, en nuestro producto nosotros queremos tener ciertas propiedades reológicas para que sean considerados productos de buena calidad. Entre eso tenemos la actitud para la extensión o la untabilidad, la resistencia a la deformación o dureza, setting o configuración, que no es más que la propiedad que posee la mantequilla de endurecerse cuando se pone en reposo después de haberla trabajado. Cuando hablamos ya de firmeza sería la resistencia a deformarse bajo su propio peso. O sea que después de que la terminemos de manejar, se moldee y se coloque, ella no se desborde o se extienda. ¿Ok? Y cuando ya hablamos ya de textura, ya es un poquito más reservado al aspecto de la mantequilla, si se ve heterogénea o si tiene algunas goticas de agua, que no es recomendable, ¿verdad? Cuando se habla de friabilidad, esto es consecuencia de una dureza excesiva y de una estructura cristalina grosera. Cuando se aplica una fuerza, la mantequilla se rompe en lugar de deformarse y fluir. Cuando hablamos de mantequillas grasientas, que posee una dureza más baja debido a que la proporción de grasa sólida es más baja que la superficie que tiene aspecto oleoso. Dentro de los principales beneficios que percibe el consumidor de nuestro producto es el color y el aspecto, eh, flavor, que es una combinación entre olor y sabor, la textura y la sensación que se produce de ella en la boca, la extensibilidad eh, de la misma y la conservación. Ahora bien, hablemos un poco sobre las alteraciones que nuestra mantequilla pueda tener, que nosotros lo llamamos defectos, ¿verdad? Dentro de los defectos, vamos a tocar primero los defectos que tienen que ver con respecto al contenido de agua o el desprendimiento de agua. Cuando tenemos una humedad excesiva, hablamos de que ahí pudo haber ocurrido por un mal enfriamiento de la crema, un batido excesivo, un lavado de agua muy fría. Recuerden que teníamos que cuidar un poco la temperatura del agua. Eh, Envasado, puede también haber ocurrido que el envasado de la mantequilla fue hecho a temperatura muy fría. ¿Ok? Cuando hablamos de desprendimiento de humedad, tenemos lo que es el eh, estriado y el salpicado con manchas. Cuando hablamos del estriado, pudo haber sido cuando estamos en la etapa de salado, esta etapa fue hecha de forma inadecuada o por una mezcla de mantequillas, o sea, de procesos productivos diferentes. Cuando hablamos de salpicado con mancha, esto podría ocurrir por contaminación de esporas de hongo, por alguna deficiencia de higiene durante el procesamiento y el empacado. También tenemos, o sea, aquí tenemos aparte lo que son los defectos de olor y sabor. Entre los defectos de olor y sabor tenemos un olor, o sea, cuando tenemos un sabor ácido, esto posiblemente por un lavado insuficiente de la mantequilla o por una acidez muy alta en la nata, o una refrigeración defectuosa de la crema. ¿Okay? Cuando tenemos un sabor metálico, esto puede ser producto a que tengamos algún utensilio mal estañado o oxidado o en mal estado, ¿verdad? Una acidez excesiva también de la nata, o que en el agua que incorporamos en el lavado tenga un alto contenido de hierro. Cuando tenemos un sabor a levadura, puede ser contaminación con levadura.
pueden tener por condiciones de mala higiene de los conductos o equipos, recipientes donde tenemos la mantequilla. Cuando tenemos una presencia de un olor y sabor a pescado, puede ocurrir por una acidez alta o un contenido graso demasiado elevado en la nata. Recuerden que tenemos que tener la etapa de estandarización para evitar estos defectos. La acción también puede ser por acción de los metales y la influencia de la alimentación del animal. Cuando tenemos metales, estamos dando eh, la, la capacidad de que se dé un enranciamiento de la misma por presencia de un enraciamiento de la misma. Ahorita les toco un poquito lo que es eh, ese tema aparte. Cuando tenemos un sabor, cuando tenemos un sabor aceitoso, posiblemente por la oxidación de grasa o por defectos en la parte de aireado. Cuando tenemos un sabor a jabón, es posible que el lavado haya sido de los equipos haya sido de forma inadecuada y deje rastros de productos detergentes. Un sabor a rancio o a vieja puede ser por una contaminación con gérmenes lipolíticos o un almacenamiento inadecuado por mucho tiempo. Y también efectivamente por una mala pasteurización que se estén presentes las lipasas y estas puedan degradar las grasas. Cuando tenemos un sabor insípido o poco sabor, esto puede ser por una producción insuficiente de aroma y sabor. Ya sabemos qué etapas podrían estarlo afectando. Podría estar afectando la etapa de lavado, que venga un agua con un contenido de pseudomonas que degraden los compuestos que favorecen al aroma. También puede ser un aireado, o sea, una desolización o una desgasificación muy intensa que haya hecho que el medio esté libre de oxígeno, un batido y un amasado deficiente, porque estas también incorporan un poco de aire, o que haya mucha cantidad de microorganismos, una pasteurización también deficiente, porque ya sabemos que cuando aumenta la cantidad de microorganismos, o sea, el medio se hace reductor. Otros defectos que podemos tener son defectos de consistencia. Podemos tener una mantequilla quebradiza o una mantequilla muy oleosa, ¿verdad? Cuando hablamos de una mantequilla quebradiza, posiblemente pueda ser por demasiada grasa consistente en la nata, y dice también una observación insuficiente de la refrigeración. O sea, cuando hablamos de una grasa consistente en la grasa, nosotros tenemos análisis físico-químicos para determinar esto. Fíjense que nosotros recordábamos más atrás la parte de la alimentación. Si yo tengo, depende como alimento el animal, yo sabré qué tan saturado o insaturada tenga yo esta grasa, y de eso es lo que me va a decir a mí, ese análisis me va a decir a mí cómo debo hacer yo mi etapa de refrigeración para evitar este defecto. Cuando es una mantequilla oleosa, tiene demasiada grasa fluida la nata, o puede haber sido también por una temperatura muy alta durante la etapa de batido o amasado. Dentro de los análisis físico-químicos que vamos a hacer para juzgar la calidad de nuestro producto, o sea, si tenemos por determinación físico-química o de la composición para hacer la valoración nutricional de la misma, tenemos análisis de humedad, cloruro, grasa, grado de acidez, fosfatasa, caseína y ceniza. Estos análisis nosotros los tocamos a detalle en el tema, en la segunda sesión de esta unidad 2.
donde hablamos del análisis de la leche. Cuando hablamos de análisis para identificar fraude, entonces tenemos el índice de refracción, saponificación, índice de yodo, índice de Kirchner, índice de Polanski, el IRM, Reichenbach y la prueba de fitoesterol. Entre otros análisis que también hacemos para ver si esta se alteró, entonces tenemos índice de oxidabilidad o prueba de ácido tiobarbitúrico, índice de peróxidos y la prueba Kreisker. Y también otro análisis que nosotros hacemos es si esta mantequilla pasó por un segundo proceso o fue reprocesada, que no son, siguen siendo mantequillas, pero no son mantequillas de primera. Entonces comencemos con los análisis para nosotros determinar si hay algún tipo de adulteración. Entre ellos, para hablar un poco sobre adulteraciones en la mantequilla, podríamos decir, pudo haber, ocurrió también un aguado excesivo. Cuando ocurre un aguado excesivo, esto se debe porque pueda acceder, fíjense que al inicio nosotros hablábamos que nuestro producto no debería tener más de un 16% de humedad. Entonces cuando tenemos una humedad por encima de 16%, se considera una adulteración. Esto también se reconoce por un aspecto homogéneo con color más o menos blanco, y el agua puede mostrarse si aplicamos cierta presión. Este fraude afecta tanto la calidad como el estado higiénico de nuestro producto. Ajá, entre una de las cosas, hablábamos que humedad lo teníamos como, como un análisis para identificar las características químicas físico-químicas del producto, pero también ellas no se te podrían determinar una adulteración, ¿verdad? Cuando hablamos de una adulteración con grasas extrañas, o sea, de bajo costo, que sea una grasa de tipo animal, pero no, o sea, cuando nosotros hablamos grasa de leche, es una grasa animal, sí, pero no, pero proviene de específicamente de la leche. Pero si hablamos de una grasa de cerdo, esta sería una grasa un poco más económica, pero que no se admite en este tipo de productos. Entonces, para hacer esa determinación de esas grasas extrañas, entonces hacemos estos análisis: índice de yodo, RM y el índice de refracción, entre otros. Cuando hablamos del índice de yodos, para el caso de la leche se encuentra entre 26 y 40. O sea, cuando hablamos de el índice de yodo en la grasa de leche en las mantequillas, ¿verdad? Un aumento del índice de yodo entre 80 a 100 hace presumir que han agregado algún tipo de aceite vegetal. Asimismo, una adulteración con margarina, porque la margarina es realmente mezcla de aceites vegetales. También lo puede eh, para corroborar esta presencia, entonces se hace lo que es el análisis de fitoesterol. El índice de yodo, pues como ya ustedes creo que lo tocaron en química de los alimentos, es una medida que nos indica la que es la insaturación de las grasas o aceites, y se expresa en el número de centigramos de yodo absorbido por un gramo de muestra. Entonces, como una referencia que hago yo, o sea, nosotros tenemos lo que es la grasa de cerdo y los aceites. Los aceites por lo general son grasas vegetales, ¿verdad? A temperatura ambiente yo los veo ellos de forma líquida, ellos fluyen. Cambio las grasas de cerdo, yo las veo sólida, ¿verdad? Esto va muy acorde con lo que es
su punto de fusión, ¿ok? Que lo tocamos un poquito anteriormente, ¿verdad? Cuando a temperatura ambiente son líquidas, quiere decir que esos puntos de fusión son más bajos. Cuando a temperatura ambiente nuestra grasa es sólida, su punto de fusión es más alto. La mantequilla tiene puntos de fusión, tiene una consistencia semisólida, ¿ok? El RM permite determinar los ácidos grasos volátiles solubles en agua. En, solubles en agua. En mantequilla se hace por titulación con álcali. Es uno de los métodos más usados para detectar si hay presencia de grasa animal en grasa de leche debido a su gran diferencia, porque la mantequilla tiene un valor entre 24 y 32 y la grasa animal alrededor de 0,3. Es prácticamente imposible realizar mezclas de grasa con índice de RM semejante a la mantequilla sin usar grandes cantidades de grasa de leche. O sea, tendrías que poner mayormente grasa de leche para que este índice no se vea tan afectado. ¿Okay? En el caso del índice de refracción, ojo con esto. Ojo, ojo, ojo. Porque es el que más fácil nosotros podemos fallar en nuestra interpretación de los análisis. La muestra, fíjense aquí, dice, la muestra a ensayar debe ser limpia y transparente. En caso contrario, debe realizarse una preparación de la misma. Ajustar la temperatura del instrumento de forma adecuada para la muestra y colocar la misma en un ajuste de luz hasta obtener una lectura nítida. Mucha bibliografía van a ver ustedes que el índice de refracción es la cédula de las mantequillas. ¿Qué quiere decir esto? Si mi índice de refracción no da dentro de los valores reportados para mantequilla, no da, yo puedo concluir directamente que eso no es mantequilla, sino que es una mezcla de grasas. Puede ser que tenga grasa de leche, pero tiene otras grasas. Pero cuando él entra, no me dice, o sea, no puedo concluir que es mantequilla genuina, porque la variación entre él y entre el índice de refracción de la mantequilla y otras grasas es muy poca. Yo puedo hacer una mezcla que me haga entrar este índice de refracción dentro de los valores. ¿Ok? Entonces siempre es bueno, si yo quiero detectar una grasa animal, entonces hago eh, índice de refracción y el índice RM para identificar. O sea, no puedo leer el índice de refracción solo si este está dentro de los valores. Si no está, yo puedo decir que no es genuino. Es una garantía de que no es genuino. Continuamos. En este caso vamos a hablar del índice de saponificación. Dice, consiste en saponificar una cantidad exactamente pesada de una muestra en un exceso de solución alcohólica de hidróxido de potasio, valorando en exceso con una solución de ácido clorhídrico al 0,5 normal. Es una medida aproximada de los pesos moleculares promedio de los ácidos grasos. Recuerden que en el primer tema de esta unidad nosotros hablábamos de la composición de la leche y entre las cosas que debió haberles llamado la atención es que la grasa de leche tiene gran variedad de ácidos grasos. Los ácidos grasos de cadena corta presentan índices de saponificación menor que los ácidos grasos de cadena larga. El índice de saponificación es inversamente proporcional al peso molecular. O sea, ¿qué quiere decir inversamente proporcional? Si mi cadena es corta, mi índice de saponificación es grande, y si mi cadena es larga, mi índice de saponificación es bajo. Esto va muy relacionado también de la consistencia que tenga mi grasa. Cuando son por lo general cadenas muy largas, los puntos de fusión de ellas pueden que sean más altos. Cuando tengo cadenas carbonadas un poco más pequeñas, los puntos de fusión tienden a ser más bajos. Ok, entonces para que tengamos un poco de, de qué interpretar en cuanto a este índice. Que
Continuamos en este caso, vamos a ver si tengo aquí a la mano. Ajá, dice que para la mantequilla es de 225 y se debe relacionar por lo general con el índice RM, el índice de saponificación. Este, eh, debería de relacionar con el índice de RM. Dice que tengo una nota aquí que dice el índice de saponificación cuando es alto y el índice de RM es bajo es signo de adulteración de aceite de coco. Es una nota allí. Uh-huh. Análisis para identificar fraudes. En este caso tenemos el índice de Polanski, Kirchner y el de fitoesterol, que ya lo habíamos nombrado anteriormente. Cuando hablamos el índice de Polanski, a diferencia del índice de RM, evalúa los ácidos grasos volátiles insolubles en agua y ha sido ampliamente usada para detectar grasa de leche. No es que no pueda detectar otro, pero normalmente se usa más para detectarlo a él, ya que la grasa de leche tiene un índice de aproximadamente 1.5 y 3.0 y la grasa de coco 16,8 a 17,8, la diferencia es grande, ¿verdad? Con la adición de aproximadamente un 10% de grasa de coco, el índice de Polanski es usualmente aumentado en un punto, ¿verdad? Cuando hablamos del índice de Kirchner, eh, se refiere a los ácidos grasos solubles en agua presentes en 5 gramos de muestra, pero no precipitados con sulfato de plata, sino precipitados con sulfato de plata y titulados con hidróxido de 0,1 normal. En este caso, la grasa de leche tiene aproximadamente entre 19 y 26, la grasa de coco o grasa vegetal, ¿verdad? Alrededor de 1.9 y la mayoría de las grasas y aceites alrededor entre 0.1 y 0.2. O sea, la grasa de leche tiene valores muy diferentes con respecto a otro tipo de grasa. Y cuando hablamos de la prueba de fitoesterol, esto, fíjense que dicen, puede identificarse, cuantificarse previo a la saponificación y extracción de los compuestos saponificables a través de una cromatografía de gases utilizando un detector de ionización en llama. El fitoesterol es una prueba para descartar grasa vegetal, ya que es un componente que las grasas animales no lo poseen. Es decir, que si yo tengo sospecha de una grasa animal y yo recomiendo un análisis de fitoesterol, estamos completamente errados porque ni en la grasa de cerdo ni en la grasa de leche vamos a conseguir el fitoesterol como uno de sus componentes. Ahora bien, aquí hay un cuadro como resumen. O sea, dice qué adulteración puedo tener. Si tengo una adulteración con una grasa animal, yo voy a ver disminuido el índice de saponificación. ¿Por qué? Porque estas grasas animales por lo general son con ácidos grasos de cadenas muy largas. Y sabemos que este índice es inversamente proporcional al peso molecular. Índice de Kirchner baja y RM también baja. En el caso de grasa de coco o grasa vegetal, como el caso de la margarina, fíjense, índice de yodo sube porque tengo, eh, por ejemplo, la diferencia entre los dos, el índice de coco, el índice de yodo para la grasa de coco la vamos a ver aumentado mucho más que en la margarina, porque cuando tenemos margarina nosotros hacemos una hidrogenación para tratar de quitar un poquito de esos doble enlaces y tener una consistencia semisólida, ¿verdad? Saponificación aumenta porque como es grasa vegetal, mis ácidos grasos son por lo general de cadena corta. Kirchner disminuye, Polanski aumenta, RM vuelve a disminuir y el índice de refracción ligeramente. O sea, por eso es que yo les digo que RM no podemos decir que estamos en presencia de una grasa
mantequilla genuina sí está dentro de los valores porque con una buena mezcla puede entrar dentro de los rangos. Ahora bien, ahorita vamos a lo que son los procesos de alteración. Voy a hacerles eh, como una diferencia. Pues nosotros tenemos, dentro de la leche, nosotros podemos tener, dentro de la mantequilla, nosotros podemos tener una lipólisis o un enranciamiento, ¿verdad? Eh, Cuando hablo de una liposis es un efecto que puede ocurrir de modo enzimático o una rancidez de tipo enzimático. Este defecto químico de oxidación, por lo que cuando hablamos de la oxidación ya es por la presencia de oxígeno y de metales pesados en nuestra muestra, ¿verdad? Eh, si en dado caso tenemos una nata que no haya sido pausterizada, entonces puede ocurrir que estén presentes las enzimas lipasas o que bueno, estén presentes porque no se hayan tratado bien los microorganismos termoresistentes, ¿verdad? La lipólisis o enracidez hidrolítica libera ácido butírico y origina en un olor a rancio, un deterioro progresivo de la mantequilla. Generalmente sucede, como ya lo habíamos dicho, cuando se elabora mantequilla con nata sin pausterizar o por un mal manejo o un adecuado de las lipasas de microorganismos termoresistentes y puedan estar presentes ahí en la muestra. Eh, una rancidez oxidativa ya por presencia no manejar bien lo que es la incorporación de oxígeno a la muestra, que ya habíamos hablado que es de sumo cuidado. Dentro de los análisis que podemos hacer, los índices de peróxido, la prueba de ácido tiobarbitúrico para determinar los aldehídos y cetonas. Según Covenin, esto no deben ser mayores a 0,5. ¿Ok? En el caso de la prueba Kreisker, detecta el epinhidral, producto complejo obtenido de la descomposición de los peróxidos, o sea que es un índice que me lee a mí la alteración de estas grasas. Para determinar si ha sido una mantequilla reprocesada, una de las determinaciones que hacemos es la prueba de acetoína o la prueba del diacetilo también, porque sabemos que la acetoína o el diacetilo ellas se producen normalmente en la mantequilla, pero si no he cuidado el proceso y esta no se genera durante el proceso, yo la vuelvo a reprocesar e incorporo artificialmente este componente. ¿Ok? En una margarina no debería haber acetoína, ¿verdad? Porque no es hecha con grasa de leche. Pero si yo quiero imitar muy bien esta mantequilla, yo le puedo incorporar esta acetoína de forma artificial. Y entonces, por lo general, estos valores son muy altos. Entonces, cuando yo hago una prueba de acetoína y los valores son muy altos, me pueden dar sospecha a que tengo una mantequilla reprocesada o tengo una margarina que quiere imitar muy bien a las mantequillas. ¿Ok? Una de las pruebas que podemos hacer es la prueba de microscopio y la prueba de la espuma. Cuando hablamos entre la prueba de microscopio y la prueba de la espuma es un poco más empírica. La que uno recomienda es hacer la prueba del microscopio, ya que una mantequilla pura o genuina, fresca, no tiene una estructura cristalina. En el caso de las mantequillas reprocesadas, estas se observan eh, no se observa esta estructura cristalina. Bueno, para terminar, un poco de humor de este personaje antiguo pero muy actualizado. Ella dice aquí, si la vida comienza a los 40 años, ¿por qué nos traen a nosotros de forma tan anticipada a este mundo? Entonces ustedes que están por debajo de 40, que no han comenzado a vivir, por favor, no se quejen porque cuando lleguen a nuestra edad, entonces eh, se, se, eh,
no tendrán ese espíritu para vivir intensamente lo que es ser una persona ya de edad madura. Bueno, éxito. eh, con respecto a este tema, si hay alguna duda, por favor háganmelo saber. Estamos completamente